Hablamos ahora de Cuba. Es un país que sin duda nos convoca a todos los españoles con una suerte de emociones singulares. Como saben, en los últimos tiempos ha habido una serie de huelgas de hambre que se han producido dentro del país, dentro de la isla. Queremos saber hasta qué punto estas huelgas están provocando una reacción por parte del gobierno de Fidel Castro. Es cierto que posiblemente Fidel Castro estaba muy acostumbrado a luchar contra enemigos exteriores y contra enemigos interiores. Estaba acostumbrado a luchar contra esto, pero a lo mejor no tenía previsto el que una huelga de hambre tuviera ese efecto absolutamente movilizador de tanta gente. Hemos visto personas que han perdido la vida incluso en esas huelgas de hambre y estamos asistiendo también a un movimiento de mujeres que están luchando por la libertad en la isla, las damas de blanco. Estas mujeres están siendo, con una beligerancia extraordinaria y asumiendo muchos riesgos, una especie de adalid en la lucha por las libertades en la isla. Ante esto estamos viendo cómo el gobierno de Fidel Castro, de Raúl Castro, está manteniendo una actitud bastante dura, bastante poco flexible a la hora de abordar estos cambios. Todo esto está ocurriendo en un momento en el que en nuestro país, en España, hay un sector de la izquierda que está, por así decir, defendiendo la revolución cubana, defendiendo a Fidel Castro, diciendo que los problemas que ocurren en Cuba son responsabilidad del bloqueo, responsabilidad de Estados Unidos, responsabilidad de los otros. Y hay otro sector, desde luego, dentro de nuestro país que está pidiendo la libertad dentro de aquella isla a la que, como digo, los españoles nos sentimos tan vinculados afectivamente. Vamos a hablar de este asunto con nuestras dos invitadas que se incorporan a esta mesa. Está una ciudadana cubana que es, exiliada. Muchísimas gracias, muy amable por venir. Y buenos días. Muchísimas gracias a las dos, muchas gracias por venir. Están aquí. Bien, vamos a hablar de Cuba, que es de lo que hemos venido a hablar. La primera cuestión que le quiero plantear a usted, a fecha de hoy, ¿hay posibilidades de que haya un cambio dentro de la isla o la actitud que está teniendo el régimen de Fidel Castro hace extraordinariamente difícil este cambio? Bueno, vamos a creer que siempre hay una posibilidad de cambio. Vamos a tener esperanza por lo menos de que sí que lo hay, porque además eso es lo que quiere todo el mundo, que haya ese cambio. Pero realmente las condiciones objetivas y subjetivas están un poco duras, porque la represión es fuerte, porque la disidencia y la oposición no tiene condiciones demasiado para luchar en ese sentido. Andrea Benítez, su opinión sobre lo que está pasando hoy en Cuba, ¿cuál es? Sí, yo creo que evidentemente es indispensable que haya una modificación sustancial que pasa por el levantamiento del bloqueo. Una vez que este condicionamiento tan fuerte, tan determinante sobre el conjunto del país y la población cubana deje de incidir en el comportamiento de una sociedad con conflictos conflictos políticos como ocurren en todas las sociedades, se producirán los cambios necesarios y además buscados por el conjunto de la población cubana. Buscados, no es que en modo alguno quieren seguir, porque sería imposible determinar un inmovilismo en un pueblo, por supuesto, tan dinámico, tan ágil, tan batallador como es el pueblo cubano. El bloqueo es la condición indispensable para todo tipo de cambio. Sí, sobre esto que plantea Andrea. La verdad es que no. Perdona, Andrea, pero yo no creo que sea el bloqueo precisamente. Primero que todo porque el bloqueo no es una cuestión de Estados Unidos. Ajá. Sí. El bloqueo fundamental es el que establece Cuba dentro y para afuera. Es decir, para los ciudadanos de dentro, establece para todo el que está afuera. Es Cuba quien no permite, por ejemplo, con la Unión Europea. ¿Por qué Cuba no ha firmado los tratados de Cotonú? Porque no ha querido Cuba, no porque la Unión Europea no se lo permita. ¿Quién ha excluido a Cuba de la Unión Europea? De los tratados y de los convenios con la Unión Europea se ha excluido Cuba. Ahora, con el bloqueo tampoco Cuba facilita nada. Las Naciones Unidas vienen durante años, con excepción de 4 países en contra, votando permanentemente el levantamiento del bloqueo y del embargo a Cuba. Desde el año 60, hace ya 50 años, Cuba vive en este momento bloqueada y embargada económica, financiera y comercialmente por una política dirigida por Estados Unidos, seguida por políticas de la Unión Europea y de países de la Unión Europea, de acuerdo también a los gobiernos que en su momento estén ocupando las respectivas direcciones y administraciones. Andrea, le
¿le puedo plantear una pregunta? Sí. Para usted, el gobierno, el régimen de Fidel Castro, ¿qué es? ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? ¿Qué es? Sería bueno poder establecer las definiciones genéricas que aplicamos al conjunto de los países en condiciones iguales. Porque establecer... ¿Pero para usted qué es? No, sí, se lo voy a decir, pero estoy explicándole justamente de que hablar de Cuba con una doble moral y con un doble rasero, decir que Cuba tiene que estar en una democracia similar a la de Suecia, cuando Suecia tiene un condicionamiento objetivo, político, geográfico, absolutamente distinto al que vive una situación de un país asediado durante años, es medio complicado. Yo creo que no es el mejor de los gobiernos, sin duda alguna, pero no puede, es innegable que el condicionamiento que coarta la libertad totalmente a un país, no se le puede estar exigiendo que tenga, no puede exigirse que tenga las mismas salidas que otros países, que en modo alguno cuando se le aplica, por ejemplo, al Estado de Israel o, si no nos muy lejos, a países del entorno de Cuba. A ver, Grace. A ver, sobre el bloqueo, primeramente, hay una cuestión, Andrea. Cuba no paga. Ajá. Las transacciones que tiene que hacer Cuba con Estados Unidos tiene que pagar y él las hace, por supuesto, y usted lo sabe muy bien, las paga en el momento y en efectivo, cosa que no pasa con ningún otro país. Los tratados comerciales tienen formas como que no, si no, no le venderían ni el trigo, ni la soja, ni el maíz que vende Estados Unidos a Cuba. Entonces, ¿de qué bloqueo hablamos? Claro, el bloqueo que determina Estados Unidos con el condicionamiento. Yo negocio en las condiciones que quiero y como quiero. Te vendo lo que yo quiero. Exacto. Recién, en el año 2002, fue que se determinó poder vender productos humanitarios a Cuba. Es insólito que no se pueda vender con el conjunto de países cosas que son para la salud de la población. A ver, en primer lugar, Andrea, mira, en Cuba, por ejemplo, siempre ha habido Coca-Cola. ¿De dónde ha venido? En Cuba siempre ha habido medicamentos. En Cuba siempre ha habido otras muchas cosas que han venido de Estados Unidos. Ajá. Entonces, no hay bloqueo. La cuestión, a ver, Estados Unidos tiene unas leyes y unas normas que son para Estados Unidos. Luego hay otras cuestiones que son de comercio y que, lo vuelvo a repetir, Cuba no paga. Y no solo no le paga a Estados Unidos, a España, por ejemplo. A España, por ejemplo. Y luego has hablado de Suecia y no has contestado sobre si Cuba es una dictadura o es otra cosa. Y yo quería preguntarte, ¿los suecos tienen derecho a un Estado de Derecho? ¿Los suecos tienen derechos y los cubanos no tienen derecho a los derechos? Bien, bueno, estamos en condiciones de poder hablar con una mujer que vive en Cuba, que ha estado encarcelada, que ha sufrido, que ha protagonizado huelgas de hambre y que sigue, digamos, una actitud beligerante tratando de conseguir libertades en su país. Estamos hablando de Marta Beatriz Roque. No sé si nos escucha ya. Un saludo desde España. Bueno, un saludo también y buenos días para mí, porque aquí es muy temprano por la mañana. Dígame, cuéntenos, ¿cuál es la situación actual de las personas que están en huelga de hambre y, por extensión, de las damas de blanco, de las personas, de las mujeres que están llevando a cabo un movimiento de oposición contra Fidel Castro, contra el gobierno de los Castro? La situación de Fariña es un poco difícil. Ayer estaba anoche con... Bien, parece que se corta la llamada, vamos a seguir con el debate. Ustedes, desde luego, pueden intervenir también. Estamos definiendo. A ver, Yolanda Bacaro, sí. Sí, Andrea es una persona que la conozco, la he entrevistado algunas veces porque ha participado en la defensa de derechos humanos y contra los represores de las dictaduras argentina y chilena, ¿verdad? Hace muchísimos años, lo hicimos en la Audiencia Nacional, cuando se declaró que era competente España para procesar estos delitos, cuando se detuvo a Pinochet en Chile. En Londres, quiero decir, evidentemente hablamos de que en el Cono Sur, en Argentina y Chile, había unas dictaduras. ¿Dictadura de derecha? Sí, efectivamente, pero tan dictadura puede ser una dictadura de derecha como una dictadura de izquierda, ¿no? Yo creo, a mí a veces, sinceramente, me parece interesante, lógicamente, debatir, pero me llama a veces un poco la atención debatir si en Cuba hay democracia o dictadura. Creo que hay una dictadura desde hace 50 años, eso no se puede negar, se le puede llamar como se quiera, dictadura blanda, bueno, en fin, el paradigma de la lucha de la izquierda en Latinoamérica, eso lo fue en su momento probablemente, pero en estos momentos en Cuba no hay libertad.
y no hay libertad de expresión. Por ejemplo, ayer la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado, ha pedido que se libera a 26 periodistas que están